a nuestra amiga de la casa, la ingeniera Balbina Herrera, exdiputada, exministra de Estado y miembro del PRD. Qué gusto tenerla aquí, aunque no sea en un momento tan positivo. Quisiéramos precisamente encontrar de parte suya, ingeniera, esas reflexiones, esas aceras o avenidas que pudieran estar tratándose a este punto para buscar un punto de inflexión, un acercamiento con los distintos grupos que persisten en los cierres de calle y que hemos visto pues las afectaciones que se han generado en distintos sectores. Empezamos por lo más humano, en el sector de salud, en el sector educativo, ni hablar precisamente de ese pequeño productor, de ese informal, que precisamente abocado a buscar el día a día, el pan del día a día, pues se ha encontrado inmerso en estos cierres y en el impacto que ya se ha venido sintiendo durante estas semanas. ¿Qué reflexiones hacen ustedes con relación a lo que el país está viviendo? ¿Y cuál es la estrategia finalmente? Hay sectores y gremios que incluso les llama muchísimo la atención el silencio o por así decirlo, lo pacífico que están viendo las reacciones de parte del gobierno en busca de una solución. Gracias, Edna, gracias también a Ricardo y a todos los miembros que nos escuchan y a los oyentes del programa de radio. Quiero en primera instancia mandarle un fuerte y caluroso saludo a los periodistas de este país. Y yo siempre hago la reflexión, el que cree que la tarea de ser periodista, comunicador social en cualquier país es fácil, no es así. Porque en tiempos normales te toca informar, pero también en tiempos difíciles también te toca informar. Y muchas veces, y sobre todo en un momento donde hay mucha desconfianza de muchas partes, aquí hay ese tema de la confianza entre nosotros, esto nos deja mucho que desear. Entonces te das cuenta de que el periodismo panameño está pasando por momentos muy difíciles y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, y hay que llamar un tanto a la reflexión, porque al periodista y al comunicador le corresponde informar, le corresponde decir lo que está ocurriendo, y tú no puedes en un momento como decir qué posición debe tomar el periodista. El periodista tiene que hacer su trabajo y el entrevistado tiene la obligación de contestar. Así que eso para nosotros es importante. Entonces, quiero solamente hacer referencia, porque a veces hablamos del periodismo y no sabemos que en 1918 murió Gaspar Octavio Hernández, el hombre a quien le debemos el día del periodismo en este país, que siendo muy joven murió escribiendo en la redacción de La Estrella de Panamá. Y también entender que ahí escribió de todo, escribió de la patria, del sentimiento, del amor, de las drogas y de todo. Así que eso es muy importante, y a ti felicidades. Y a Era un poeta. Era un poeta. Era un poeta. Era un poeta. Así, y sobre todo del arrabal santanero. Ese vivió allí, que es bien importante, que desde esa época, al inicio de la República, hubo hombres y mujeres que también dieron su aporte a este país. Dicho esto, quiero entonces entrar en la reflexión del momento. Este es el momento, Edna y Ricardo, de tener mucha tranquilidad. Necesitamos dar mucha tranquilidad en lo que vamos a transmitir. Lo que nosotros no podemos en momentos como este es transmitir más angustia. Y lo digo porque yo puedo tener mi posición ante un tema como es el tema minero. Lo que yo no puedo entender, y la gente dice, sí, pero están los muchachos en la calle. Quienes fuimos jóvenes y estuvimos en el Instituto Nacional y salimos a la calle por la reversión del canal, no podemos decir que gran cantidad de esos muchachos están en lo incorrecto. Han salido a la calle porque creen en el tema ambiental. En nuestra generación no había el tema ambiental de discusión. Era muy pequeño lo que se hablaba. Había el tema de la soberanía nacional. Hoy el movimiento se está trasladando sobre el tema ambiental. Y por eso ese movimiento nosotros tenemos que decirle a los muchachos, oye, qué bien. Lo que nosotros no podemos entender
es que no solamente es el tema de la minera, y eso es uno de los elementos de reflexión que queremos, no es solamente el tema de la minera, es la acumulación de muchas cosas que podemos tener. El problema de la pandemia, que todavía no hemos superado ese tema, el tema económico, el desempleo juvenil, el tema de lo que ustedes acaban de señalar allí, el tema de la caja del Seguro Social y la atención a los pacientes. Entonces, muchas cosas se han unido y también, hay que decirlo, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a mirar las cosas como son? Estamos a 7 meses de las elecciones y también hay otro componente político que se está manejando. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer en medio de toda esta reflexión, de todo este análisis, este contexto? Ser muy prudente, entender lo que está pasando, y mirar con mucha no con tranquilidad, sino apaciguar. Por ejemplo, nosotros no le podemos decir a los muchachos que no salgan a la calle. Tú dices que es mucha pasividad, no. Pero tú ves la distinción que hay entre los muchachos de ambientalistas a otros movimientos. Porque yo te voy a decir, ¿qué necesidad tiene una institución de que se rompa? Si al final de la cuenta esa institución lo paga con el impuesto de todos los panameños. A ver, dime, somos nosotros mismos los que pagamos estas instituciones. Entonces, creo que hay que ubicarlos en su justa dimensión. Y yo te voy a decir a ti, viviendo lo que nosotros vivimos en 1989, yo comparto, Edna, que es mejor que nosotros no tengamos un nivel de confrontación con mucha gente, porque lo que vimos en Chame y lo que vimos en otros lugares, tú no sabes lo que tú te vas a encontrar al otro lado. Tú no sabes que en medio de los tranques, cuál es el sentimiento que tiene esa persona que sale de su casa con un enfermo, con un problema, diversas cosas, y al final estalla en una situación tan lamentable como lo que se dio. Entonces, yo te digo que lo que tenemos que hablar es un poco de salir y decir, ¿sabes qué? Sí, protesten, pero veamos las cosas responsablemente. Eso es lo que te quiero decir. Porque también me dices, bueno, Edna, y concluyo con esto. Yo no voy a regresar a las escuelas mientras no se derogue la ley 406. Pero yo no sé qué es lo que quiere, si se deroga, si se sostiene, si hay referéndum, si no hubo referéndum. O sea, no sabemos realmente lo que se está buscando. Y mientras tanto, hay 35,000 jóvenes estudiantes que se van a graduar en diciembre y que no sabemos cuál va a ser finalmente si se van a graduar y cuál va a ser la deficiencia que van a seguir teniendo nuestros muchachos. Sí, sí, sin duda las protestas pacíficas de los jóvenes y de otros gremios que se han unido, aquí hemos dicho que están en todo su derecho, están y hasta constitucional, porque constitucionalmente en un país democrático usted puede disentir y puede protestar pacíficamente. El tema, y ya por así decirlo, el cansancio y pues ya es como un tema de un desasosiego que hay a nivel, exacto, de la colectividad, son los cierres por pequeños grupos y los vandalismos generados. Eso es lo que no se entiende, por qué allí la autoridad, sin tener que confrontar, sino tratar de buscar esas vías, esa alternativa del diálogo y consensos. Yo puedo entender que probablemente se ha perdido la credibilidad, que estamos en un estado en donde nadie cree en nadie, que por supuesto se están aprovechando mucho, aquí yo lo he dicho y lo reitero, se están aprovechando muchos que tienen intereses políticos y de llegar a donde quieran llegar de esta situación. Eso no es un secreto a voces, eso es sabido. Pero buscar el mecanismo para que estos grupos comprendan que esto está en manos de la Corte Suprema y que hay que esperar los tiempos judiciales y que no hacemos nada ni ganamos nada cerrando las vías, porque ya hemos visto todas las afectaciones que se están generando, no solamente precisamente a nivel de tierras altas, sino si no tienen veraguas, los trabajadores no están llegando y si llegan se van temprano
y ahí están sembrando como un cierto temor. Por ahí anda circulando un audio donde dice vamos a cerrar y si salen, vayan a Panamá, vayan con ropa porque no van a regresar. ¿Esto qué es? Entonces es ahí donde la gente dice, pero ¿y entonces qué está haciendo el gobierno? Porque siente que el gobierno se ha cruzado de brazos para evitar una confrontación. Eso lo puedo entender, pero ¿y qué pasa con el derecho de la colectividad que debe primar por encima de un pequeño grupo? Estoy de acuerdo contigo, yo comparto esa visión, yo la comparto Edna, y te lo tengo que decir, y vamos a hablar de la afectación de los pequeños productores, y me gusta que posteriormente vas a hablar con los productores de Tierra Alta. Nosotros también, no te creas, la Estrella Azul que compra a los pequeños productores en la región de aquí de Panamá Oeste no puede ir a buscar el tema de la producción de leche, y tú sabes y sabemos en este país que una leche, quienes estamos dedicados al tema de la producción de leche, tú no puedes dejar de ordeñar, porque el problema de la mastitis es un problema fuerte que vas a perder el animal. Entonces, no puedes buscarlo. Y si vas a buscarlos, las bacterias están elevadísimas. Y por cada cantidad de bacterias te bajan el centavo. Las personas, los trabajadores no pueden llegar, es verdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y decirle, ¿sabes qué? Nadie te dice que no te pongas al lado de la calle a protestar. Pero ¿por qué tienes que cerrarle la calle a todos? Porque tú no me puedes obligar a mí a que yo me quede ahí escuchándote, porque si yo tengo el derecho a la libre circulación, y eso no te me lo tiene que decir nadie, ese es el derecho que yo tengo. Tú tienes el derecho a protestar, sí, pero yo también tengo el derecho a pasar y tener mi día libre. Entonces, mi día libre, comparto contigo esa decisión. Yo creo que es un tema más de información más que nada. Yo creo que es importante que nosotros sigamos, por más que nosotros querramos, Edna, y aquí es una cuestión de ley, es cierto, como dice el nombre del programa, nosotros no podemos adelantarle los tiempos a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Que vivimos en un país de derecho. Lo que nosotros entendemos post-invasión, que aquí ha habido un perfeccionamiento de la democracia, con todas sus imperfecciones, pero yo la prefiero 1000 veces a que nosotros tengamos que regresar a gobiernos autoritarios en este país. No estoy de acuerdo. Entonces, sí es verdad, es una discusión que se está haciendo en el contexto internacional. La democracia le está dando soluciones a los múltiples problemas que tiene la sociedad. Esa es otra discusión, pero de eso a crear la situación que nosotros tenemos de un grupo pequeño que se dedica a crear el caos y el WhatsApp, porque ya tú sabes que la comunicación es distinta, Edna. Ahora la comunicación es distinta. O sea, nosotros de cualquier teléfono podemos grabar y decir, y también muchas informaciones falsas en las redes. Totalmente. Muchas informaciones, muchos troles que le llaman los pelados, muchas cuentas falsas que están inventando. Entonces yo creo que sí necesitamos llamar a la cordura, llamar sobre todo a esa paz. Mañana va a haber una movilización, escuchar a la Iglesia Católica y a los grupos cívicos que van a ir mañana a las manifestaciones, me parece correcto, y todo el que podamos bajarle el nivel a la situación de incertidumbre que estamos viviendo, me parece que lo podemos hacer, Edna. Esa es mi recomendación. No podemos adelantar nada, por más que podamos decir lo que nosotros querramos acá, tenemos que esperar la Corte. Y ya cuando lleguemos a la Corte, porque en estos momentos, por más explicaciones que demos sobre el contrato y las repercusiones que se puedan tener, si se deroga, si no se deroga, si es inconstitucional o no, nadie te lo va a entender. Estamos en un momento donde no entiende mucho la discusión y los interlocutores muchas veces no nos creemos. Entonces yo creo que esa es una realidad que estamos viviendo. Antes de pasar aprovechándome de su expertise en cuanto a la agronomía, para hablar un poco del sector de lácteo, quisiera preguntarle, ingeniera, usted como no solamente exdiputada, sino también fue parte de exministra de Estado, me surge la duda si a este momento habrá alguna estrategia a nivel de Estado precisamente para ver cómo se pueda detectar las verdaderas intenciones detrás de estos grupos
que están precisamente creando como un caos, como esa incertidumbre, como tratando de tumbar este gobierno que va a terminar, guste a quien no le guste, porque tiene que terminar su periodo. Entonces, pareciera que esto ha sido un caldo de cultivo sin duda alguna de quienes están pues usando esto como una coartada para decir yo soy el salvador. Pero en estrategia política entiendo yo que siempre hay quienes tratan de llegar al fondo y un poco poner esto de manifiesto y desenmascarar a quienes están posiblemente pues aprovechándose y tratando de cegar a la gente para que la gente abra los ojos y sepa cuáles son sus verdaderas intenciones, más allá de realmente importarle el país. Mira, hay elementos bien importantes que se tienen que dar en esto. Hay una plataforma, se está aprovechando una plataforma para el tema político, definitivamente. Y yo creo que los chicos ambientalistas también se han tenido que percatar de esta realidad, porque los partidos políticos que creyeron que podían pescar en río revuelto en este momento se han percatado que todos los partidos políticos tenemos en este país, nos guste o no, un desgaste y tenemos que hacer una revisión interna de qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho, vengo diciéndolo hace tiempo, si nosotros no nos percatamos, yo soy creyente de los partidos políticos, y si nosotros no hacemos una reflexión, un análisis y tomamos medidas de lo cuál ha sido nuestro papel y en qué hemos fallado, entonces no estamos viendo lo que está ocurriendo en la región. Así que por lo tanto todos los partidos que creyeron que iban a pescar en río revuelto, hay una situación. Por eso es que ahí te dicen no vas. Sin embargo, hay movimientos sociales que tienen candidatos, es que no son independientes. Yo digo lo siguiente, en esta campaña, Edna, no hay ningún candidato de libre postulación. Partimos por eso. Todos están vinculados a partidos políticos, todos. Y lo que pasa que el caso de la profesora Gordón, ella era del movimiento del FAT, todo el mundo lo sabe, o sea, lo que estamos diciendo aquí, no estamos hablando de la verdad, ella es del movimiento del FAT, y a tal grado que imagínense ustedes, podemos discutir todo lo que tú quieras, pero eso es su propuesta para ir al Parlacén. ¿Y quién es uno de los primeros figuras que está allí? Uno de los que está dentro de la calle hablando y aupando esto, porque ¿qué creen? Que en ese río revuelto podemos conseguir los votos que no consiguieron en las elecciones pasadas. Dicho esto, yo creo que debemos llamar nuevamente y buscar los interlocutores responsables. Yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque ya 21 días de ebullición, de cierres de calle, pero también de protestas y de señalamientos, nos obligan a mirar ya con mucha responsabilidad. Mira, estábamos en un proceso de recuperación. Yo creo que una de las noticias que dieron ustedes ahí en este momento era que van a darle los contratos a los muchachos que venden día a día y hacen una recomendación. Los que tienen un trabajo fijo, cómprenle. No estén peleando porque le den ese espacio a otra gente, sino a los que realmente lo necesitan. Bueno, yo creo que este es el momento de ser solidario. Yo no sé si la pandemia obligó a mucha gente o le hizo tener una enseñanza distinta, pero yo creo que muchos sí aprendimos lo que es este proceso de ser mucho más solidario, mucho más empático con la gente que realmente tiene. Y eso lo vemos en el campo, te lo digo, eso lo vemos en el campo. No es fácil, producir no es fácil, Edna, no es fácil, pero necesitamos de una vez por todas entender que puedes hacer sus manifestaciones, pero por favor, dale oportunidad a que la gente pase. Yo creo que eso es lo más importante, es mi recomendación. Así es. Pasamos al tema del sector lácteo. Ingeniera, usted como ingeniera agrónoma, hace un momento hizo precisamente alusión de lo que está siendo fuertemente impactado este sector. ¿Qué otras noticias o conocimiento tiene de que están haciendo? Vi unas imágenes que estaban botando la leche porque no hubo manera de pasar. Claro. O sea, pero así botándola literalmente. Mira, ¿cuál es el impacto que está teniendo la industria láctea? Muy fuerte, muy fuerte. Mira,
Hay dos tipos de leche, el grado A y el grado C, que es el ordeño a mano. El grado A es porque tienes un tanque frío y tienes ordeñador mecánico. Y el tipo E, que son los garrafones. Pero resulta lo siguiente, que por supuesto, si la Estrella Azul o Nevada o llámese cualquiera compañía que recoge la leche, no te la va a buscar regularmente porque están los cierres, quien pasa trabajo son la gente que está ordeñando todos los días. Y recuerdas tú que el grado C es gente que ordeña en garrafones, ese no tiene el tema del tanque frío. Entonces, ahí hay problemas. Y no ordeñar. Pero la que va en los silos, ingeniera, cuando va en los silos, ¿eso qué tiempo de duración tiene? ¿Por qué botarla? Hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no la regalan? ¿Qué pasa en ese sentido? Para poder entender el por qué se tiene que votar. Sí. Porque van en esos silos grandes. Hay mucha gente que le cuesta el traslado, tras de que te la pierdo, y encima para regalarla tengo que salir. ¿Recuerdas tú que los potreros están lejos de los puntos céntricos? Recuerda que hacen el grado C, ordeña en los garrafones, va ordeñando y los va dejando en el camino para que venga un carro y lo recoja. Entonces tú me vas a decir, yo estoy perdiendo, y encima de eso, para regalarla, tengo que gastar también para regalarla. Yo soy de las que te digo con dolor en el alma. Nosotros también tenemos pérdidas porque se nos hacen la acidez en la leche. Y a nosotros las queserías, muy pocos ya te están comprando esa leche para hacer el queso. Entonces hay una pérdida primero por las bacterias, segundo por el tiempo que demoran almacenada. Cuando la Estrella Azul o cualquier empresa te va a buscar, te dice, está ácida y no te la puedo llevar. Entonces, son realidades que estamos viviendo. Y sobre todo los pequeños productores. Los grandes bien, pero también los pequeños productores aquí. Y es difícil, así como viste en el tema de tomate allá arriba en Tierras Altas. Si tú no sacas esos tomates y los pones, y ahí los especialistas en Tierras Altas te lo podrán decir, tienes que cosecharlo, porque tú no lo puedes dejar allí, porque si no lo cosechas, vas a dañar la mata. Igual con el repollo, la lechuga, igual. Tú tienes que, ¿y a dónde la vas a llevar si no te dejan pasar? Mira el conflicto fuerte que hay. Y tú sabes cuánto cuesta un carro de tomate. ¿A cuánto? ¿Tú viste cómo tuvieron que abrir esa cosa para echar la cantidad de tomate? Ven acá, cuando aquí en la ciudad estamos pasando eso, no. Eso no tiene nombre. Ahí te das percatando de que hay cosas que tú no puedes pasar. Y ahí comparto contigo que es donde tú tienes que entender qué es lo que está pasando con esos pequeños grupos que están cerrando las calles. Mira que no son grandes cantidades, pero son pequeños, ahí no se ponen de acuerdo, abren en un punto, el otro no quiere abrir porque no vinieron a hablar conmigo, porque nadie se siente el líder de nadie. Yo soy, en este espacio yo soy el líder. Tú eres allá arriba en Orconcito, tú eres por el otro lado, entonces cuando tú hablas con uno, el otro está molesto, entonces no hay una dispersión que yo creo que es importante que se valore. Pero bueno, yo soy una mujer de fe. Yo siempre digo que nosotros lo que vivimos de una u otra forma antes de la invasión, nosotros le tenemos que decir, hagamos un alto. El país cuesta para recuperarse. Y aquí estábamos haciendo un esfuerzo. Pero también a veces me hago una crítica a mí como partido y como parte del gobierno. Cada vez, Edna, que el PRD está administrando el país, siempre tenemos que tomar decisiones. Siempre. Porque no somos los responsables, porque tenemos que decir, ven acá, ¿por qué tenemos que asumir rol si esto está desde el 91, perdón? Y todo este periodo lo dejaron. Había que tomar decisiones con el tema de las mineras. ¿Por qué lo teníamos que hacer nosotros? ¿Por qué no se lo pudimos dejar al próximo gobierno? Pero no, igual nos pasó con la Caja del Seguro Social, igual nos pasó con la reforma del Código de Trabajo, igual nos pasó con la ampliación del canal, y al final del camino nos toca hacer el trabajo, porque nosotros tenemos una concepción de lo que es la administración del país. Eso yo también lo tengo que entender, pero bueno, tenía que decírtelo porque lo tenía aquí en la garganta. Claro, y antes de despedirla, yo no puedo dejar que se vaya sin preguntarle, porque me llamó la atención un
un Twitter que subió precisamente el expresidente Ricardo Martinelli en cuanto a lo que está pasando en el país. Él reza de la siguiente manera: analizando las protestas, ve una gran decepción y frustración de un pueblo burlado de tantas promesas y acciones incumplidas de políticos que les han jugado la pacheca por la rampante desilusión, corrupción, desgreño, malos servicios públicos, alto costo de vida, falta de trabajo, mala salud, educación, infraestructura, corrupción de nuevo, menciona, robos descarados en la descentralización, la asamblea y peor aún la inexistente y politizada justicia que nos han privado nuestro futuro, siendo todo achacado a este mal gobierno que ya colmó el vaso de la paciencia. Insto al presidente a incluir una quinta papeleta para decidir si hacemos o no una constituyente originaria y, más importante aún, adelantar las elecciones presidenciales en los próximos 60 días antes que la explosión social destruya violentamente este sistema anacrónico, clientelista y corrupto. Esta bomba de tiempo nos explotará si no tomamos los correctivos y hacemos un amplio diálogo nacional sobre los temas que nos atañen, o estemos mejor anuentes a sufrir las severas consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo responde y reacciona usted a este tuit? Yo creo que es producto de lo que está pasando en la sentencia que se dio sobre el caso de New Business. Tan sencillo como este. Ya fue a primera instancia, fue condenado, en la segunda se ratificó y ahora tiene que ir a casación. Yo les digo lo siguiente. Hay personas y hay figuras políticas que es mejor que uno le conteste. Si yo tuviese algo que decir, yo lo hice ya, Edna, cuando lo enfrenté con el tema de los pinchazos. No creo de verdad gastar unos minutos más, Edna, en cosas que no valen la pena. Para mí, en lo personal, eso fue capítulo cerrado. Sin embargo, en este país, como el mundo está al revés, las cosas buenas parecen malas y las malas parecen buenas. Hay gente que se defiende, qué bien me parece, cada quien, pero no estés creyendo que todo el mundo en este país, olvidamos lo que pasó. Cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad y él debe asumir la suya, porque lo que ha vivido como familia, y mi recomendación es que trate de recuperar y recomponer el núcleo familiar, que es fundamental. Eso para mí es fundamental. Yo te lo dejaría hasta ahí porque, ¿verdad? Sí. Porque no quiero entrar en más detalles. Mensaje final, y con eso concluimos, en medio de toda esta turbulencia y crisis que estamos padeciendo todos y que a todos nos afecta, sin duda alguna. Claro, solamente decirle que en medio de eso, cada uno puede protestar sin afectar a los terceros. No crean que el daño que le están haciendo no dejar pasar a la producción de alimentos, el tema del gas, el tema de la comida, están afectando ¿a quién? Están afectando a los que se dicen que estamos defendiendo. Esa es una realidad. Eso lo hemos vivido en la región. Estás afectando a tu vecino, a tu compañero, a la gente tuya, a la mujer que tiene que dar a luz, al joven que tiene que ir a la escuela. Y el gobierno pasa. Nosotros en 7 meses o 6 meses tenemos elecciones. Tú te quieres desquitar con alguien, coge tu papeleta y vota por quien tú quieras. Pero vamos a respetar lo que es este proceso democrático. No te decimos que no protestes, puedes hacerlo, pero desde el punto de vista responsable, sin destruir al país que tanto nos ha costado construir. Con nuestros aciertos y nuestros errores, cada uno de nosotros ha construido este país en cada etapa. Y no estamos, y de verdad en estos momentos necesitamos tener reflexión y mucha tranquilidad para que ustedes vean con mucha más paz lo que nosotros debemos solucionar en los próximos días y en los próximos meses. Gracias. Quiero agradecerle a la ingeniera Balbina Herrera, exdiputada, exministra de Estado y miembro del PRD, por compartir con nosotros su visión, sus reflexiones con relación a la crisis que está viviendo el país, y sobre todo esa alocución al trabajo realmente que hace el periodista difícil día a día por llevarles a todos la verdad con ética, con transparencia. Muchísimas gracias y que tenga una linda tarde. Un abrazo. Gracias a ti y a todos los muchachos. Gracias. Hasta luego.
39 minutos, momentos de irnos a una breve pausa, pero al volver usted manténgase con nosotros. Ya está en esta sala virtual don Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, que nos contará cuál es la realidad que están viviendo en distintos puntos de cierres en Chiriquí. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir en sintonía de Es Cuestión de Ley. Tal y como lo anunciamos, don Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, está con nosotros. Gracias, don Augusto, bienvenido. Qué bueno que haga este enlace con nosotros para que nos cuente la realidad que están viviendo ustedes desde la altiva provincia. Entiendo que hay apertura de algunos puntos, pero cierre en otros. Cuéntanos cuál es la realidad que se está viviendo y las afectaciones sobre todo del sector productivo. Sí, buenas tardes, licenciada, amigos que nos escuchan y nos ven. Agradecido por la oportunidad en primer lugar. Debo iniciar porque si no hacemos esta aportación podríamos causar cierta confusión en este antagonismo que hay en la ciudadanía. Creo que hasta las mascotas están en contra de la explotación minera en este país y del nefasto contrato ley que suscribió el Estado con esta empresa. Eso por un lado. Después de casi 20 días, Tierras Altas vive una situación muy compleja, ¿no? Y aquí el que todavía no ha identificado que ya aquí el tema no es en sí, el tema como tal, vive en otro país. Debo reconocer también que gracias a la expresión popular podemos tener que hoy tenemos una ley de moratoria de algunas concesiones que estaban por allí. Y por qué no decirlo, hoy tenemos jurídicamente un panorama en cierto sentido claro del destino de esta situación que mal inició y que las consecuencias las estamos nosotros pagando. Panamá se da el lujo, digo el lujo porque eso no ocurre muy fácil, de atentar no contra los productores. Esto no es una lucha de clase, como se ha escuchado por ahí. Bueno, que todo el mundo pierde, que le tocan a los productores perder. Lamentablemente debo decirle que la soberanía alimentaria nos involucra a todos. La dinámica de Tierras Altas vive de un día a día, de cosecha, venta y cobro, ¿no? Miren esa cosecha, venta y cobro. Si no hay cosecha, por supuesto no hay venta. Y si hay venta, y si no hay venta, no hay cobro, es como que está pasando en este momento. Entonces, el daño que se ha hecho aquí, para no sobredimensionarlo, es muy, muy complejo, toda vez de que aquí tenemos una empleomanía de 10.000 plazas de empleo directo. Yo creo que más de lo que se estaba mencionando con respecto a esta empresa minera. Más del 90% de esa mano de obra no es calificada. Bien, usted, ¿en qué sentido común que dice que hace rato se perdió y dice que el tratamiento está a punto de matar al paciente? De que si tú destruyes este sector, obviamente nosotros vamos a sentir afectaciones, pero a su vez también esta empleomanía.
Lo que pasa también es que esto es foráneo, porque acá en Tierras Altas no son los residentes de acá. Lamentablemente foráneos llegaron con otros intereses de otros lugares y han secuestrado a la población, físicamente secuestrado a la población. Porque en Tierras Altas tenemos una complejidad de producción única en el país. Aquí se producen alrededor de 15 diferentes rubros, de los cuales 3. Sí, don Augusto, estamos teniendo problema con la señal suya. A ver si recuperamos al señor Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, con quien estamos conversando para que nos retrate la situación que está ocurriendo en Tierras Altas en este momento con algunos puntos de cierres en la provincia. Vamos a tratar de recuperarlo. Vamos a un cambio y regresamos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Gracias por continuar con nosotros. Conectados aquí, seguimos conversando con don Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas. Don Augusto, lo hemos perdido por un momento. Retomamos la conversación. Yo decía rápidamente, porque los minutos son importantes, que aquí la actividad es compleja después del análisis de la producción. Aquí se embarca alrededor de 45 a 50 vehículos entre articulados, pick-up, lo llamado pitufo, hacia la red de distribución a nivel nacional, con un valor de mercado de $1 millón por día, ¿no? Eso, datos de los centros post cosecha que nos avalan esa cifra. Así que usted pueda multiplicar los días que no se tiene esa actividad versus la cifra que hemos mencionado. Sumado a eso, se ha cortado, escuchen eso, estimado radio escucha, el ciclo de producción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las cosechas perdidas, ¿no? Sin embargo, el cuidado y el manejo de las cosechas de aquí a 1, 2 meses también en su totalidad se perdieron, porque se conjugó dos acciones. Una, que en la zona protegida, ¿verdad? Estamos nosotros como en otros países donde había zonas controladas. Bueno, acá nosotros en una zona controlada. No es que tú puedes embarcar a la hora que sea, ¿no? Y llevar lo que tú quieras. La actividad agrícola demanda un cuidado. Entonces, en ese momento específico, las inclemencias del tiempo eran adversas y solamente te permitían en cierta hora ingresar solamente los colaboradores. ¿Qué tú puedes hacer? El que me escucha y conoce lo que es la atención, lo que es el estado vegetativo de un cultivo, demanda hasta más cuidado con ser viviente entre atomizar, fertilizar y demás actividades. Con 2 colaboradores era imposible. Eso conllevó a que plantaciones fueran arrasadas en su totalidad por los patógenos propios, ¿no?, de la actividad de la temporada, y que no tiene nada que ver si la mina se va o si los magistrados fallan, ese tipo de cosas, y comprometimos ya no solamente la cosecha, mire por dónde vamos, sino la cosecha de aquí a 2 o 3 meses. Y esa lucha de clase, que estos grupos se han infiltrado, y han vendido un discurso y se lo han comprado de contado, ya hoy están en otra dimensión, pidiendo otras cosas. Yo te aseguro que mañana se soluciona una cosa que lo veo totalmente en el escenario improbable. De repente van a pedir que saque las hidroeléctricas, etcétera,
etcétera. Entonces, dicho esto, aquí se dice que, bueno, que todo el mundo tiene que prever. Mire, lo que puede pasar, va a haber forzosamente, vamos a tener que prescindir de mucha mano de obra. Pero no solamente eso, sino que todas esas plantaciones arrasadas, detrás de allí está la letra del banco, está las planillas semanales, está los compromisos con las casas comerciales y el activo y la liquidez para poder seguir cultivando. Entonces, en el día de mañana vamos a tener un problema, una explosión social sin precedente y que lamentablemente hoy, acá en Tierra Alta, la sociedad civil, porque se ha polarizado el tema, porque estos señores, estos foráneos, se quieren adjudicar la representación popular cuando no lo es así, y que inocentemente muchos fueron al inicio con la bandera de no a la mina, la cual todos estamos solidarizados. Ahora ellos están en el momento de que se nos dé la apertura en un estado fallido, ¿verdad? Esa es la otra situación que tenemos, porque estamos con Dios, con ley, pero sin autoridad. Entonces, al tener esa situación, hoy dieron una apertura, imagínense ustedes, de 6 a 9. El que conoce de esta complejidad, ¿en qué mente cabe de que tú vas a ir al campo, vas a recoger, por ejemplo, zanahoria, tienes que ir a la planta de lavado para empaque, todo eso en 3 horas, cuando un día normal... El tema, don Augusto, y perdone que lo interrumpa, sí, es que fíjese, teniendo o no la razón, porque aquí nadie es dueño de la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, lo que preocupa es la situación que estamos viviendo de los cierres, los vandalismos, esta anarquía que, como bien usted describe, se está viviendo, porque fíjese, salga el fallo, cuando tenga que salir, dígame qué va a pasar. O sea, no es que se vaya allá a cerrar la mina, es que es la parte que no entiendo. Porque lo que pasa es que si ustedes recordarán... Aunque el fallo salga inconstitucional, que es lo que esperan las personas, y no se va a cerrar la mina y se van a ir, porque eso es un tema que tiene que irse dando paulatinamente y las consecuencias ni hablar del fallo, sí, como quiera que salga. Entonces, lo que no se está viendo es ese punto de inflexión, ni analizando, ni calculando todas las afectaciones que se está generando o que ha generado estos cierres y sin esperar o buscar otros mecanismos de protesta como están haciendo los chicos de ir a hacer esa vigilia y a la corte, que me parece súper claro, una excelente manera de protestar. O sea, no están guindando los guantes, están protestando de una manera muy cívica. Entonces, lo que no se logra entender es este cierre permanente de las vías de las calles, que reitero, está afectando enormemente. Y en estos meses, en donde la gente está tratando de ver cómo levanta un par de reales, ese que vive del día a día, ese que tiene que ver cómo se la rebusca. Esa es la parte, don Augusto, que yo no sé, los mediadores, si se está viendo, como bien dice usted, que el Estado, el gobierno no está haciendo lo propio, pues ¿dónde están esos líderes detrás de las distintas organizaciones que puedan mediar para que estos grupos logren entender la magnitud de los cierres? Bueno, es que con esto ha demostrado, mi estimada amiga, que aquí hay una agenda oculta, porque si ustedes recordarán, en un pasado no tan lejano, aquí se llevó un tema del combustible, que todavía por ahí hay algunos que dicen que tremendo logro. Bueno, yo no sé si eso será un logro, ¿verdad? Ese logro que estamos pagando y quizás cuánto nos va a demorar pagar, pero que llevó un tema y después, si no olvidaremos que llevaron 21 puntos más a una mesa. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque ese escenario plantea que mañana a la Corte, cosa que no va a hacer porque no está dentro de los términos, pero que hipotéticamente eso ocurra, estos señores no van a levantarse de allí porque ellos están detrás de otra cosa y que de repente van a decir, bueno, nosotros no nos vamos aquí hasta que la mina recoja los últimos tornillos y deje de existir aquí en Panamá cuando hay otras, digamos, otras consecuencias que ligan a ese escenario que no es probable por varios factores. Primero que nada, que usted y yo y muchos conocen que esto no es
esto no es una posición unilateral, aquí un arreglo de partes, se llama una contraparte, que existe, que aunque se hizo mal en su ejecución, decía el gran conocido periodista chiricano Juan B. Gómez, es más difícil sacar la pata que meterla. Entonces, ahora la gente piensa que olímpicamente, así como la velocidad que se hizo, se puede derogar eso. A mi juicio, y me poco entender y saber, eso serviría en una bandeja de plata para que la otra contraparte, que no son ni unos mancos, puedan agarrarse de cualquier argumentación al respecto, en contra no de los ciudadanos que firmaron ese contrato, no de los diputados, que ellos tienen los días contados como autoridades, pero nosotros sí tenemos que convivir con esas decisiones porque somos parte de este país y parte del Estado. Así que, a mi juicio, es una situación bien compleja, por eso mismo que usted plantea, ¿verdad? Porque por un lado vemos a un grupo de muchachos cívicamente, y la verdad es que a quien no se sentía empatía cuando llenaban las calles después de su hora de trabajo, manifestando cívicamente en un alto nivel de civismo y de patriotismo. Y por otro lado, fascinerosos, aprovechándose de la coyuntura para violar los derechos de los demás, como lo está ocurriendo aquí en Terras Altas, con la complicidad, por supuesto, de la seguridad ciudadana llamada a guardar el orden público, porque hay que aceptarlo con mucha responsabilidad, que tenemos una seguridad ciudadana muy indeleble y muy débil, podríamos decirle, y ha permitido más de una cosa. Entonces, si usted me pregunta cuál es la solución, hay dos preguntas que está en nuestro día a día, que es hasta qué tiempo vamos a soportar y quién podrá ayudarnos, ¿no? Entonces, ninguna de esas dos se ve en el panorama, porque precisamente por eso, porque la vez anterior el tema del subsidio, bueno, se arrodilló el gobierno y hubo que acceder a esas solicitudes. Después llevó eso a una mesa del diálogo pidiendo el sol, la luna y todas las estrellas. Ahora la cosa cambia, porque después que ha ido pasando, ahora usted nota que hay grupos y hay listas allí con otra agenda, abanicando a una población que desconoce la complejidad del caso, decir no, la asamblea que lo derogue, otro no, que la corte se pronuncie. Ahora escuché otra posición, que la corte, que emitió un comunicado didáctico diciendo, ¿sabe qué? No son una ni dos demandas que se han presentado, son varias. Es probable que yo las acumule. A mi juicio sería mejor, para que viniera un fallo más robustecido. Algunos están diciendo no, anda fallando conforme la vaya recibiendo, y eso a mi juicio no favorece en lo absoluto, porque acuérdense que en Panamá nuestra justicia es rogada, o sea, nosotros tenemos fallos en base a lo que pedimos. Entonces, ante este escenario, tenemos que continúa. Hoy se abrió, antes que usted interviniera, de 6 a 9, le voy a mandar un video apenas termine, donde solamente logró pasar una parte, y esa parte, hago un paréntesis, en este momento está varada en San Félix, Chiriquí, no solamente con legumbres, sino otras, porque el soberano, su majestad, y yo hasta me estoy persignando aquí donde estoy, el señor Toribio García, dijo, solamente voy a abrir, o vamos a abrir, para que pasen la gente que teníamos secuestrada, porque este señor olímpicamente lo dice por sus medios, o sea, aquí los delitos se invocan, ¿verdad? Y voy a dejar lo que traen, que se trasladen, pero le decimos a la gente que no salga de su casa, porque aquí van a quedar atrapados. Bueno, no sé si eso es lo que está ocurriendo, pero es cierto que cualquiera que sea el caso, y que en el día de ayer recibimos una llamada del excelentísimo gobernador de la provincia de Chiriquí, el licenciado Juan Carlos Muñoz, que nos garantizaba que íbamos a tener un convoy, una custodia policial, ¿verdad? Hasta su lugar de destino. Bueno, eso nunca se aparecieron, y quedamos huérfanos, y ahora pues esa situación, que hago un llamado de aquí, ojalá que alguien pudiera compadecerse de esa situación. Sí,
Don Augusto, antes de que se acabe el tiempo y muy brevemente me gustaría saber cuál es la realidad de la posibilidad de posibles importaciones ante el panorama que estamos viviendo. Incluso nos hable de cómo está el tema de la producción de trigo y el arroz. Bueno, mire, Pues ya se está hablando de una sí, producción que está comprometida de varios sí. meses. Muy Vamos brevemente, que como, son las 4 sí, ya y tengo que irme a no, cambio. un Con eso minuto. concluimos. Arroz no tenemos conocimiento de acá, pero en papa y cebolla puedo cocinar lo contrario. Lo que no se consumió en octubre y noviembre está en campo, está en bodega. Y cuando eso se abra, puede ocasionar una sobreoferta porque usted puede tener el hambre hoy y no se va a consumir mañana la comida que no se comió hoy. En tema de hortalizas, ahí sí podemos tener un serio problema y vamos a decir la capacidad de que se importe o no basado en los procedimientos que nosotros exigimos por ley. Bien, y un mensaje final de cierre. Bueno, no sé quién, ante un Estado que nadie cree, ni en la luz eléctrica creemos, pudiera algún día, en este momento no muy lejano, sentarnos como país y tratar de llevar adelante una solución, porque estamos destruyendo el país mientras todo lo demás que estamos reclamando continúa. Bien, don Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas y expresidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, le agradezco muchísimo este enlace y sobre todo su pues visión y opinión con relación a lo que estamos viviendo hoy día con los cierres en Chiriquí de algunos puntos. Un abrazo a distancia, se cuida. 4:01, vámonos al... Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Alcira Rodríguez Bernal. Ella es gerente general de TPE Travel Panamá. Qué bueno tenerla aquí. Pero antes de entrar en materia, vámonos con el feedback digital. Los temas que generan opiniones y encienden las redes en el feedback digital. Buenas tardes a todos nuevamente, yo soy Ricardo Jaramillo y comparto con ustedes a esta hora nuestro feedback digital, y es que luego de haberse anunciado un corredor humanitario de 12 horas en el punto del Salao en Chiriquí, no se permitió el tránsito hasta el momento, por lo que hay reacciones alrededor. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Buena tarde para ti, Ricardo. Avanzamos, tal y como lo anunciamos. Se ha conectado a esta sala virtual la licenciada Alcira Rodríguez Bernal. Ella es gerente general de TPE Travel Turismo de Panamá. Y es que hay una realidad. Todos los sectores se están viendo afectados a 3 semanas de los cierres, y tenemos que conocer cuál es la realidad y cómo ha venido impactando estos cierres al sector del turismo. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Hola, Edna, muchas gracias por la invitación. Yo muy bien, ¿ustedes? Bueno, echando para adelante, porque pues hay que continuar, hay que ser parte del optimismo, de la solución, porque todos formamos parte de este país, y si nos quedamos, como quien dice uno, lamentándose, creo que por ahí no va la cosa, ¿no? No es la solución. Pero pues la noticia hay que cubrirla, hay que decir lo que está pasando, porque vivimos en este país, es lo que estamos viviendo, lamentablemente. ¿Cómo les ha impactado, licenciada Alcira, a ustedes estas semanas de cierres? Cuando ocurren las tragedias, donde el medio del asunto es la paralización de es la movilidad que se ve obstruida, los primeritos, los de primera línea, los que somos carne de cañón, somos los de turismo, es definitivo. Un hotelero que tiene que cancelar cientos de habitaciones que tenía ya vendidas, una agencia que tiene que devolver a sus clientes con pérdidas, porque al cliente se le tiene que devolver entero. Los aviones, por lo menos el cliente tiene la posibilidad de cambiar la fecha, pero para un avión que ya tiene una programación, que hay una bitácora, es demasiado complicado y mucha pérdida para el país. Ayer casualmente estaba yo en uno de estos hostalitos de playa, y un amigo y mi hija que estaban conmigo me decían, mira la inversión que hay aquí no hay nadie. O sea, es doloroso para el que vive del turismo, para los que vivimos el turismo día a día, sobre todo para los que hacemos turismo receptivo, o sea, traer gente a Panamá o mover nacionales dentro del territorio. Ha sido más golpeada esa parte que el emisivo, porque el panameño sigue viajando. Claro. Exacto. Que con la guerra sí se han dado cancelaciones, la gente se ha puesto como previsora, pero también la pandemia creó resiliencia en los viajeros. El viajero ahora es más arriesgado, pero no la mayoría. Entonces, el emisivo se ve afectado, pero no tanto como el receptivo. Los locales, los que tienen hoteles en Ciudad de Panamá, en todo el interior, los guías, los restauranteros, o sea, la afectación es muy alta, y los transportistas. Cuando vemos esa realidad, ¿qué está pasando o qué han considerado ustedes, por ejemplo, como plan B y plan C? Plan B en cuanto a ofrecer algunos paquetes atractivos para que precisamente dentro de esa resiliencia del turista se atreva, así sea que llegue a un punto y después se venga caminando, qué sé yo, y llegue a su destino. Eso por un lado. Y por otro lado,
pues el tema de los trabajos, porque al estar siendo impactado el sector, tiene obviamente, una planilla que atender, una planilla que hacerle frente. ¿Qué han pensado con este tema? Mira, a raíz de la pandemia, todos los sistemas se flexibilizaron. ¿A qué me refiero? Los aviones, las aerolíneas habilitaron en sus plataformas links donde tú podías cambiar sin penalidad vuelos. O sea, que eso ya se ha convertido como un estándar que no ha variado en una que otra aerolínea, pero en casi todas, si hay una situación como esta, tú cambias tu vuelo sin penalidad. Si hay una situación de esta magnitud. En el caso de los hoteles, ahorita con lo que ocurría anteriormente en pandemia, era lo mismo. Cambien la fecha, dejen el crédito para posterior. Y ahora lo que le estamos haciendo, los hoteles que están haciendo, que la gente haga early check-in, que entre antes de las 3, que es la hora del check-in, sin penalidad, sin costo. Hay hoteles que dicen, bueno, que el cliente viaje en la madrugada y que si llega antes de las 9, ven, que entre al hotel. No tenemos dificultad con eso. Entonces, la mayoría ha hecho eso. Hay algunos que no, sabrán sus razones, pero, y la gente sigue comprando, poquito menos, la gente está como, no es fácil lo que estamos viviendo, no es fácil enterarte, no solo porque todos hablamos de lo que nos afecta de manera individual o gremial, pero cuando lo ves como ciudadano, como país, lo que nos está afectando es más grande que el turismo, más grande que el agro, más grande, nos están quitando la vida, el agua es la vida, la tierra es la vida. Entonces de repente un día te levantas y te das cuenta que tu país está minado de minas. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? Es muy fuerte, es muy fuerte. Es más, cuando me preguntan sobre la afectación de turismo, yo dije, bueno, ya uno se ha vuelto resiliente con tantas cosas y nosotros hemos establecido tantas estrategias como grupo económico, pero a nivel personal, ver esta otra realidad que no la esperábamos, ha sido más fuerte, ha sido más fuerte. Por lo menos para mí, que soy muy sentimental y amo mi país. Yo hago turismo receptivo. Yo conozco mi país, yo tengo más de 350 proveedores a nivel nacional, puros ciudadanos panameños y extranjeros que trabajan todos los días por este país. Y ver lo que nos está pasando, porque no es que perdimos la venta de un mes, 2 meses, no, es que podemos perder el país. Esa es la gran realidad. No se trata del turismo, del lago, del transporte, se trata del país. Y hay mucha gente que sigue dando vueltas sobre izquierdas y derechas, sobre el turismo, sobre el otro. Nuestra realidad es que nos podemos quedar sin agua, nuestra realidad es que nos podemos quedar sin país. Entonces, yo dije un día que estaba molesta porque no podía pasar. Al final, cuando hice mi análisis, dije, wow, en verdad, lo que estamos peleando es más poderoso que esto, más poderoso que si puedo pasar o no puedo pasar. Aparte de que he visto situaciones muy dolorosas y muy tristes de panameños contra panameños que no deberían ser. No deberían ser, o sea, no permitir que una señora con cáncer pase y le tranquen, eso es de otro nivel. Pero bueno, volviendo al turismo, sí, tenemos plan B, la pandemia nos enseñó mucho, tenemos plan B, tenemos condiciones establecidas con nuestros clientes y nuestros proveedores, precisamente pensando que podía pasar otro evento de esta calamidad, ¿no? ¿Qué les dicen por ejemplo, los hoteles, las áreas que están siendo mayormente impactadas, aparte de ofrecerle al cliente la posibilidad de ingresar antes de las 3 de la tarde o salir en horas de la madrugada, etcétera? ¿Dónde están resintiendo más estas afectaciones? Bueno, yo pienso que el bloqueo que había en Chame, donde se dio este evento tan triste, era lo que más impactaba, porque acuérdate que la mayoría de los ciudadanos viven o en Ciudad de Panamá y Colón o en Chiriquí, y son los que más consumen por lo menos los hoteles de playa. También la gente del interior que va a viajar al extranjero, salir de madrugada a hurtadillas para que no los agarre un tranque, llegar al aeropuerto, pero vuelvo y repito, eso ha sido un proceso de resiliencia que nosotros aprendimos con la pandemia, y que bueno, ahora toca aplicarlo nuevamente. Nosotros seguimos todos animados, todos con ganas de seguir vendiendo, de seguir regalando experiencias, de que la gente disfrute, y esperamos que esto, escuchaba hace un rato, leía a Raiza, y la gente tiene que entender que si al final se decide
a través de corte o lo que sea, cerrar la mina, eso no va a pasar de un día para otro, cierran y se van. Es que ese es el tema. Entonces, Es que esa es la parte que preocupa, porque estamos con cierres de calles, afectaciones a nivel de distintos sectores y no estamos a ese nivel, no estamos entendiendo las afectaciones también que se están ocasionando. O sea que estamos de alguna manera actuando de la misma manera, por así decirlo. O sea, si cerramos calles y afectamos todo el sector productivo, el tema de muchas personas que no han podido ir a sus citas, las escuelas cerradas, al final aquí es como un tema que es haciendo lo mismo, como dice usted, licenciada, de que estamos afectando el país, pues también de esa manera y con esas acciones de cierres se afecta al país. Entonces, ¿qué hacemos? mira, lo más triste es que vivimos en Estado de Derecho. Gracias doy a Dios que vivimos en democracia y que podemos expresar lo que sentimos, sin herir a nadie, sin ser grosero. Podemos expresar lo que sentimos. Y es muy triste cuando quien dirige la cosa pública no tiene credibilidad, porque ahí Así es es. porque ahí es donde viene nuestro fallo como sociedad. Ahí es donde, a ver, cuando tú tienes un líder en el que confías, el líder se levanta, agarra un micrófono, te habla a la cara y habla a la ciudadanía y les explica, pero eso tú lo haces cuando tú tienes una plataforma de credibilidad que has construido a través de los años. Entonces, pero si llevamos 4 años en esto, escuchando tanto, porque nuestro gran problema es la corrupción, ese es nuestro gran problema. No es los rojos, la otra, el otro, no. Aquí nosotros hemos construido una democracia cimentada en corrupción. Aquí todo el mundo está viendo qué se lleva del gobierno, qué le quita al Estado. O sea, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Qué tanto nos cuesta ser gente honesta? ¿Hasta cuándo podemos vivir así? Y lo peor es que en perjuicio de la gran mayoría. Entonces, yo igual que tú, igual que el señor Jiménez que habló hace unos minutos, siento lo mismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y aprovecho también algo que él dijo de los jóvenes. Cuando vimos esas manifestaciones de los jóvenes, lloramos cualquier cantidad de veces porque era como revivir lo que hicimos otros juegos cuando éramos muy chicos. Yo tenía 15 años cuando empezó ese proceso y ver esta nueva generación luchando de manera cívica, sin romper nada, sin agredir a nadie. Dijimos, wow, de verdad que esos chicos estremecieron a todos los que tenemos más de 50 años. Fue maravilloso, fue maravilloso. Y precisamente al respecto de esta situación que estamos viviendo, ¿qué planteamiento están ustedes como gremio tomando? Entiendo que ustedes incluso han elevado o han presentado un documento de contribución del sector de viajes y turismo de Panamá y lo que representa para el Producto Interno Bruto. Pudiéramos hablar de eso en este momento, a cuánto había llegado después de la pandemia y lo que ahora, pues, con esta situación está, pues, por así decirlo, impactándose. Mira, cuando la gente habla de las otras actividades económicas, yo solo miro de lejos. Todas las grandes naciones que han desarrollado el turismo como base de su economía muestran las cifras de lo que representa el turismo en un país. Para nosotros, que somos uno de los países más chiquitos en desarrollo turístico, imagina el aporte del turismo al Producto Interno Bruto de Panamá, según el World Travel and Tourist Council, el Consejo de Turismo y Viajes del Mundo. Para 2019, antes de la pandemia, era el 15.6. Esto fue un estudio que hizo The Oxford Economics con cifras de la Organización Mundial del Turismo. 15.6 del PIB, ese peso lo lleva el turismo. Para 2022 fue de 15.8 y se proyectó para 2023 para Panamá 16.4 del PIB. Imagina. Entonces no entiendo por qué la política de Estado, que no es nada más este gobierno, porque hay que ser bien responsable. Esto viene desde 1997, así que esto no es que fulanito, no. Aquí ha habido una política establecida
política de no sé, de viveza, no sé, o de ignorancia. Yo hace 2 meses venía de David hacia Panamá y vi la huella de la mina y dije, oh, wow, casi se une el país con semejante orificio que hay ahí. Eso me dolió en el alma. Entonces, ¿por qué irnos por esa vía cuando tu PIB, si tú eres economista o tú manejas las cifras o conoces de lo que es la constitución de la balanza de un país, sabes exactamente cuánto está representando el turismo en este país sin siquiera tener el desarrollo que debería tener en base al territorio, al recurso, a la población y a la plata que le emitemos? Y aún así, el turismo representa, en mis cifras eran 13, pero hoy va este documento que te envié, y para 2023 se proyectaba en 16.4. 400 y la mil situación, empleos. ajá, y cómo esta situación de ahora ustedes han proyectado puede afectar y cuántos empleos se pueden perder. Imagínate, ¿quiénes son los mayores consumidores de productos de comida? Los hoteles, electricidad, combustible de aviones. O sea, la gente piensa que el turismo es el guía que anda con 3 turistas. No, los Exacto. impuestos que se pagan en aeropuertos, de todo, los hoteles pagan impuestos, los aeropuertos pagan impuestos, los aviones pagan impuestos, todo lo que hacemos paga impuestos. La cadena de valor del turismo genera tantos ingresos, directos e indirectos. Es tanto así que la Organización Mundial del Turismo creó una cuenta que se llama cuenta satélite, porque habían cifras que no estaban en los indicadores de ellos. Ellos dicen, hay que crear otros indicadores para medir esto que se está quedando por fuera, porque también lo genera el turismo. El turismo es un mundo, es el generador número 1 de empleos en el mundo. No hay otra industria que genere más empleos rápidamente que el turismo. Entonces nosotros vamos a meterlo en mina. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Nosotros tenemos todo para hacerlo perfectamente en turismo, pero ni siquiera somos capaces de hacer 10, 12 puertos. Si los puertos de Panamá, alguno de los gobiernos que ha pasado le hubiese interesado el turismo y hubiese hecho esos puertos, hoy estaríamos moviendo todas las cargas a través de un puerto a otro. Pero tú vas a Mutis, tú no puedes bajar turistas en Mutis, eso da vergüenza. Vienes a Isla Iguana, no hay puerto. Tú vas a San Blas, los baños dan ganas de morirse. O sea, han pasado 33 años, 7 gobiernos, y ninguno ha sido capaz de hacer un puerto. Ahora, gracias a Dios, la empresa privada, como siempre, porque es el empresariado poquete, tiene el desarrollo que tiene, y pega así, porque los empresarios extranjeros y locales de ese destino invierten, no por los gobiernos, no nos llamemos engaño. Ahora, gracias a Dios, salió un ferry que sale de Ciudad de Panamá, llega hasta San Carlos para rebasar los tranques, para que la gente pueda llegar por lo menos a la mitad del país. Entonces, ya es hora de que los gobiernos dejen de estar gastando tanta plata en promoción turística. Tienen que gastar el dinero en el destino, mejorar la infraestructura del destino, las capacidades del personal, del recurso humano del destino. Eso es lo que tienen que hacer, mejorar la calidad de vida del destino para que se haga atractivo al turista. No es al revés, tú no construyes para atraer turistas, tú mejoras la calidad de vida del ciudadano y eso hace que todo el mundo hable de tu destino y quiera venir a ver. Sí funciona. Ahora que señala lo del tema de los puertos, también hay una situación, y eso para los que tenemos la oportunidad de hacer turismo interno nos percatamos de lugares que es como que si el tiempo se detuvo, donde hay cero inversión en el lugar. Y eso también deja un mal sabor, porque el turista le interesa visitar esos lugares, esas islas, porque sus playas son hermosas, creo que incomparables con otros sitios y destinos. Pero qué tristeza encontrarse con un pueblo totalmente abandonado. Como que sí, Back to the Future, o sea, de regreso, o sea, regresas atrás. Se detuvo el tiempo en ese lugar. Y es triste porque podrá ir, conocer el turista, pero no regresa. Y es una situación que tenemos también aquí. No regresa porque no tiene un buen restaurante donde comer, no es atractivo el lugar, se encuentra uno con personas realmente donde no se le ve esa pujanza,
esas ganas de trabajar, muy por el contrario, como que vivieran simplemente de subsidios, y es lamentable. ¿Qué se puede hacer precisamente para explotar aún más este sector tan importante y lo que, como comparte Alcira, representa un porcentaje importante para nuestro Producto Interno Bruto? ¿Qué debería hacerse? Pensar en la gente, pensar en los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú crees que San Blas, yo dificulto que haya en América mejores playas que las que tienen el archipiélago de San Blas? Pero resulta que quienes están trabajando el turismo en San Blas, que son los gunas, que trabajan 365 del año, ellos no conocen paro, ellos no, señora Alcira, ya estamos trabajando, estamos listos. Son gente trabajadora, pero gente que no tiene oportunidades, que ningún gobierno ha sido capaz de sentarse con ellos y decirle, vamos a ponerle la mínimo, pero al estilo de ustedes, porque tú no puedes violentar las costumbres y las tradiciones, tú tienes que trabajar de la mano con ellos. Entonces, ¿qué hacer? Uno, pensar en la gente. ¿Qué quiere decir eso? Crear infraestructuras para que esa gente viva mejor. La educación fundamental para que esa gente pueda atender con un nivel de primer mundo a los turistas que nos visitan y a los propios nacionales. Si el nacional que es de Chitré y va a San Blas es turista en San Blas. No es un nacional en San Blas, es turista en San Blas. El chiricano que viene a Los Santos es un turista aquí, hay que atenderlo, como si fuera suizo o gringo. Entonces necesitamos competencias en el recurso humano, necesitamos infraestructuras. Repito, yo no puedo creer, yo escucho noticias, leo noticias, 400 millones para aquí, 250 millones para allá, 300 coños, denme 4 millones para hacer los puertos. Eso es todo lo que necesito, hagan puertos. Hoy día no tuviéramos esta situación, estuviéramos pasando las mercancías de un puerto a otro. No tenemos puerto y da vergüenza recibir a los extranjeros y a los nacionales en las playas que no se tienen que mojar, atollar porque no hay puertos. Nadie piensa en eso y tenemos océano en ambos lados. Y trabajamos y vivimos de espalda a ese recurso natural que nos ha regalado la naturaleza. Un mensaje final, licenciada Alcira, y con eso concluimos. Un mensaje final es que a quien llegue, Panamá, el único oro de Panamá es verde. Tengo un grupo que voy a atender el 15 de diciembre, me lo manda un colega y le digo, ¿qué vienen a hacer? Y me dijo, bird watching, vienen a ver aves. Y yo dije, wow, nosotros somos verdes, nosotros somos un remanso. Cuando miramos hacia Costa Rica y decimos, pero ¿por qué los ticos tienen más? ¿Sabes por qué los ticos tienen más turismo que nosotros? Uno, seguridad, porque no tienen armamento, no piensan en guerras con nadie. Y dos, verdor. Y eso es atractivo para quien no lo tiene. Para un nórdico que vive entre la nieve y el otoño, venir y ver todo verde, ver aves y ver reptiles, es maravilloso. Nuestro oro es verde. El mensaje final, ojalá que le llegue a quienes son tomadores de decisiones. El turismo es lo único que puede hacer que la gente deje de buscar trabajo, que la gente se autogenere, que la gente deje de pensar que solo puede trabajar en el gobierno, que hay mucho por hacer en este país en turismo. Necesitamos líderes políticos que miren hacia allá. Eso es todo lo que necesitamos. Líderes políticos sensatos, honestos y que miren hacia el turismo. Bien, quiero agradecerle a la licenciada Alcira Rodríguez Bernal, gerente general de TPE Travel Panamá, por acompañarnos y pues dar a conocer la realidad que está viviendo el turismo a 3 semanas de los cierres. Muchísimas gracias, que tenga una linda tarde. Igual, hasta luego. Hasta luego, 4:29 minutos. Vámonos a un breve cambio, nuestro último cambio del día de hoy. Al volver conversaremos con respecto a las pérdidas de citas médicas y traslados de insumos y los medicamentos con la doctora Ivonne Villarreal, jefa de provisión de servicios de salud del MINSA. Ya volvemos. Los temas que se necesitan. Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley.